Wow. Wow, wow. Puedes dárselo más fuerte a Jesús. Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. A ti, Jesús, sea la gloria. A ti sea la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias por acompañarnos. La verdad que estamos muy contentos de que estés aquí. Creemos que hoy será un día extraordinario. Hoy Dios hablará a nuestras vidas. Y hemos estado, ¿verdad?, muy expectantes porque estamos hablando de una serie muy intrigante. De una serie que se titula, ¿cómo titula esa serie? Pregunto porque un amigo desea saber. Y hemos estado hablando de temas algo controversiales, de temas que casi no se predican en una iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de la veracidad? O sea, ¿qué tan veraz, qué tan confiable es este libro que ya tiene miles de años, que tiene una antigüedad de años ya? ¿Qué tan veraz, qué tan confiable puede ser? La existencia de Dios, de igual forma, ¿qué tanto podemos confiar que existe realmente un Dios, creador de todas las cosas? Hablamos de los ovnis, ¿se acuerdan? Y esta semana mi esposa y yo vimos una película, El Día de la Revelación. No sé si ya la han visto en el cine. Y dije, wow, o sea, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que muy pronto nos darán a conocer, ¿verdad? Estas situaciones y van a ser tan reales que pues mucha gente va a pensar que son dioses. Pero tú y yo vimos que no son dioses, no son seres extraños de este mundo, sino que son más que nada demonios que en cierta forma vienen a establecer el reino del anticristo en esta tierra. Que mucho cuidado, porque dice la Biblia que habrá señales en el cielo, habrá grandes señales y si es posible engañarán hasta los escogidos. Por eso debes estar alerta. El Mesías no va a venir, el Mesías ya vino. El Mesías ya vino, pero viene por segunda vez. Y la semana pasada, ¿verdad? Antepasada hablamos de la venida de Cristo a la tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Y alguien recuerda de qué hablamos la semana pasada? De los desastres naturales. Cuando hay un desastre, ¿será el juicio de Dios? ¿Será realmente Dios castigando al hombre por su pecado? ¿O simplemente son consecuencias del medio ambiente que está deteriorado y está agonizando? La tierra está gimiendo. Veíamos la semana pasada que Dios no es autor de desgracias. Dios no es autor de catástrofes. Dios no está en el cielo viendo a qué nación castigar, a qué nación juzgar, a qué nación enviarle un huracancito, enviarle un terremotito por ahí. No. Dios es autor de bendición. Y si hay algo bueno en esta vida que podemos obtener, si hay algo bueno en esta vida que podemos disfrutar, eso bueno proviene de Él. Proviene de Él. Así que dile que está a tu lado para que te des cuenta, dile, para que te des cuenta que todo lo bueno proviene de Dios y que Dios te quiere bendecir. Por eso Dios te permitió que yo estuviera sentado a tu lado, porque yo soy bueno que vengo de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de esto: fraude, alucinación o realidad. Repito, la plática de hoy es fraude, alucinación o realidad. Y vamos a hablar específicamente de la resurrección de Cristo. Porque hoy por hoy mucha gente, debido a que ha habido muchas ideologías modernas, de que en la universidad se habla mucho de filosofía, mucha gente hoy está dudando si realmente la resurrección de Jesús fue algo real o simplemente fue una alucinación o un fraude. ¿Qué es realmente la resurrección de Jesús? Quiero que veas el siguiente video de introducción, por favor. Si Jesús no resucitó, el cristianismo es probablemente el engaño más grande y exitoso de la historia. Punto.
Pero aquí está el problema para los escépticos. Tenemos más manuscritos y evidencias documentales de la resurrección que de casi cualquier otro evento de la antigüedad. ¿Fraude? ¿Alucinación colectiva? Los discípulos estaban dispuestos a morir torturados por lo que vieron. Nadie muere por una mentira que ellos mismos inventaron. La tumba quedó vacía. Y el impacto fue tan brutal que partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Si esto no pasó, estamos perdiendo el tiempo. Pero si pasó, si realmente venció a la muerte, entonces no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de la única realidad que define tu destino eterno. No me creas a mí, investiga la evidencia, pero ten cuidado, porque si descubres que es verdad, tu vida no puede seguir siendo la misma. Bienvenidos a esta quinta entrega de la serie. Pregunto porque un amigo desea saber. ¿Será una alucinación que tuvieron sus seguidores o es una realidad? Bueno, hoy hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de ello, porque mira, hablar de la resurrección de Jesús es un asunto muy, muy importante, porque a diferencia de cualquier otro líder religioso, nosotros, los cristianos, nos reunimos cada domingo, óyeme bien, cada domingo nos reunimos en un lugar como esto, ¿a qué? A adorar, ¿a quién? A Jesús. A orar y hablar con Jesús. Y entonces, si Jesús no resucitó, estamos adorando a un muerto. Estamos orando a un muerto, a alguien que ya no está, a alguien que dejó de existir. Por eso es muy importante abordar este asunto, porque entonces si no estaremos perdiendo el tiempo como hijos de Dios, como cristianos. Por eso, mira, la verdad que hablar de la resurrección de Jesús es el tema más central y más importante de la vida cristiana. Tú no puedes estar adorando a un Cristo que murió y que se quedó en la tumba. Sería ilógico. Sería pérdida de tiempo adorar a algo que no existe. Pero yo estoy seguro de algo. Tú estás aquí, yo estoy aquí porque tenemos la seguridad, tenemos la certeza que el Cristo al que adoramos, que el Cristo al que servimos, que el Cristo al que bendecimos está con nosotros, porque Él, aunque murió, resucitó. Y no solamente eso, sabemos que viene por segunda vez. Por eso, cuán importante es que podamos tener este mensaje bien anclado en el corazón. Y que cuando la gente te pregunte, oye, pero ¿tú en quién crees? Tú puedes decir, yo creo en Jesús. Y cuando te digan, pero Jesús murió, existió, tú puedas responder no solamente con sentimientos, con emociones, puedas responder con raciocinio. Mira, el Cristo en que yo creo es un Cristo vivo, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Pero ¿cómo me demuestras que Él resucitó si tú no estuviste ahí? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Nosotros los cristianos no solamente creemos que Cristo resucitó porque la Biblia lo diga. Sí creemos en la Biblia. Pero no solamente la única base de nuestra fe que nos dice que Cristo resucitó es la Biblia, sino que nosotros los cristianos no somos un grupo de fanáticos que solamente, ¿verdad?, creemos lo que está escrito en un libro que ya vimos que es divino, que ya vimos que este libro es el libro de Dios. Pero además de ello, tenemos bases científicas, antropológicas, históricas, geológicas. O sea, hay una serie de realidades que demuestran que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo resucitó y que Cristo vive para siempre. Pero es importante que tú lo tengas bien presente en tu corazón. Que lo tengas bien presente en tu corazón, porque mira, la muerte para nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, la muerte no es el cese de las funciones físicas. No. O sea, nosotros los cristianos no le tenemos miedo a la muerte, eso espero yo. ¿Cuántas de aquí cuando hay un temblor corren y gritan y hacen fiesta y bueno, todo el mundo se entera? Pero yo creo que los cristianos no tenemos miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte para nosotros no es el cese de las funciones físicas. No es que tu corazón deje de latir. No, la muerte o la verdadera muerte es el no tener acceso a la vida de Dios.
a través de Cristo Jesús. Para nosotros eso es la verdadera muerte. Eso sí es lo que nos aterra o lo que nos debería aterrar. No morir físicamente. Al fin y al cabo todos vamos a morir. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree, no morirá eternamente. Así que aunque este corazón deje de latir, aunque este cuerpo deje de oxigenarse, y aunque nos quedemos tiesos como palos, déjame decirte algo, seguiremos viviendo con Cristo Jesús por la eternidad. Porque la muerte no se enseñorea de nosotros. Cristo la derrotó en la cruz del Calvario. Por esa razón es importante que entendamos perfectamente la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, porque el hecho de saber que Cristo resucitó va a determinar tu manera de cómo vives. Porque si hablamos de un Dios que murió y resucitó, hablamos que ese Dios está presente con nosotros. Y eso va a determinar tu forma de vivir, tu forma de hablar. Porque tú no puedes estar pensando en casa que Jesús se quedó en el templo o en un auditorio como este. Y que tú en casa pues estás libre y puedes hablar lo que quieras, puedes decir lo que quieras, puedes comportarte como quieras, puedes hacer lo que quieras. Porque al fin y al cabo Jesús está muerto. Jesús murió y se quedó en la tumba. Pero cuando tú entiendes que Cristo está vivo, tu manera de vivir no es la misma. Tu manera de comportarte no es la misma. Tu manera de gastar tu tiempo no es la misma. Porque entiendes y comprendes que al lado tuyo camina un Dios vivo. Un Dios que no se queda en un lugar. Un Dios que está en todas partes y que camina contigo. Por eso, iglesia, tenemos que abrir nuestro corazón y comprender que Cristo, aunque murió, al tercer día Él prometió resucitar. Él resucitó. Y te decía, no solamente porque la Biblia lo dice. ¿Sabes cuántos escritos hay en el mundo acerca de la resurrección? De testigos, más bien dicho, de testigos que vieron a Jesús resucitado. Infinidad de escritos. Pero de aquellos que son muy veraces, de aquellos que el canon, el grupo de eruditos los examinó y los vio, son más de 40 autores que hablan acerca de que Cristo lo vieron morir y lo vieron resucitado. Y ahora te digo esto, ninguno de ellos era conocido. Bueno, algunos sí, pero ninguno de ellos lo escribieron a la par. Cada quien lo escribió en diferente lugar, en diferente época, en diferentes circunstancias. Ambos eran de diferente clase social. Y lo más curioso, que a pesar de ser tan diferentes y haber escrito, relatado, haber dejado históricamente el suceso de la resurrección, ninguno de ellos se contradice. Ninguno de ellos echa abajo lo que dijo el otro. O sea, eso es extraordinario. Eso significa que ese evento que ellos atestiguan, que ellos dejaron registro, fue algo que ellos vivieron y fue una realidad. Iglesia, la resurrección de Cristo es la realidad más gloriosa que tú y yo podemos creer. O sea, no solamente porque lo diga la Biblia, hay infinidad de testigos. Hay evidencia histórica, evidencia antropológica y evidencia geológica. O sea, hay infinidad de evidencias que hablan y dicen Cristo resucitó. Y mira, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los testigos que dejaron registro de la resurrección de Jesús fue un hombre llamado Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo era un trabajador de gobierno, era un empleado gubernamental de aquel tiempo. Mateo trabajaba para el gobierno de Roma. Él era un recaudador de impuestos. Y para él, hablar de que Cristo resucitó no le generaba ningún beneficio, ni económico, ni político, ni social, ni moral.
Pero fue tan grande esa revelación de haber caminado con Jesús en la tierra, de haber oído sus enseñanzas, de haber sido testigos de su muerte y posteriormente de haber sido testigos de su resurrección, que este hombre llamado Mateo, que no era ni líder religioso, no era ni religioso, agarró un libro y empezó a escribir la vida de Jesús y registró que Jesús no solo murió, sino que también resucitó al tercer día. Otro de ellos, un hombre llamado Juan. Juan fue un discípulo de Jesús. Juan incluso escribe y dice: miren, señores, yo comí con Jesús. Yo abracé a Jesús en la tierra. A mí no me lo contaron, yo caminé con él y yo lo vi morir. Porque por ahí se encontró una historia que él no murió, sino simplemente se desmayó y que por eso volvió a la vida. Juan dice: no, señores, yo lo vi morir. Incluso él me pidió que yo cuidara de su mamá ahí en la cruz. Él me dijo: por favor, cuida a mi mamá. Ella va a ser tu mamá a partir de hoy y tú vas a ser su hijo a partir de hoy. Me encargó a su mamá. Yo lo vi cuando le enterraron la lanza en el costado. Yo vi cuando brotó agua y sangre. Yo vi cuando lo sepultaron. Pero también fui testigo cuando él se levantó de la tumba. Él comió con nosotros. Estuvo con nosotros después de haber resucitado. Yo lo vi. Otro de ellos fue un discípulo llamado Pedro. Pedro habla maravillas de la resurrección de Jesús. Incluso Pedro dice: a mí los políticos de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo, me prohibieron hablar de que Cristo había resucitado. Y nos golpearon, nos azotaron por testificar de que Cristo se levantó de la tumba. Y nos dijeron: ¿saben qué, señores? Les prohibimos que hablen de Jesús. Pero Pedro dice: pero señores, yo les respondí, es que a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Es más, yo no estuve de acuerdo en la manera en cómo él murió. Yo en cierta forma hasta lo llegué a negar. Llegué a negar que lo conocía por temor a que también a mí me mataran. Pero una vez que él resucitó, él me buscó, comí con él, platiqué, lo vi vivo, vi sus heridas, fui testigo de las heridas que llevaba en su mano cuando él resucitó. A mí nadie me lo cuenta. Y uno de ellos, un testigo también de la resurrección de Cristo, yo creo que es la prueba más fehaciente, la más certera, es precisamente un hermano en la carne de Jesús. Este hombre se llamaba Jacobo. ¿Y por qué te digo que es la prueba más certera? Porque, bueno, era hermano de Jesús. Y si tú lees algo, Jacobo jamás escribió nada acerca de Jesús cuando él tenía de 0 a 33 años. A 30 años, perdón. Jamás, de la vida de Jesús jamás escribió. Y es lógico, porque para Jacobo creer que Jesús era el Hijo de Dios era algo ilógico. Porque Jacobo decía: si yo lo vi, siempre fue mi hermano mayor, jugué con él, comía con él. Yo vi cómo Jesús aprendió el negocio de papá, carpintería. Yo caminé con él. ¿Cómo que es el Hijo de Dios? No, o sea, ¿cómo que es el Mesías? No. Si tú lees las Escrituras, dice la Biblia que sus hermanos no creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué tuvo que pasar para que Jacobo, de ser un incrédulo, de ser alguien que negaba que su hermano Jesús era el Hijo de Dios, después testificó que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Qué tuvo que hacer ese hermano? Morir y resucitar. O sea, cuando Jesús muere, el hermano muere y resucita, Santiago cree. Entonces sí. Y se levanta como un hombre que testigua, que da testimonio, que escribe, que confiesa, que proclama que su hermano Jesús es el Hijo de Dios. Son testigos. Testigos que vieron a Jesús morir y testigos que vieron a Jesús resucitar. Pero tal vez tú digas: pastor, o sea, sí, o sea, mire. ¿Y qué tal si ellos inventaron el chisme? ¿Qué tal si ellos inventaron la mentira? Y como querían tanto a Jesús, entre ellos dijeron: ¿saben qué? Vamos a inventar que Jesús resucitó. Y vamos a contarle al mundo esa historia. Y se pusieron tan de acuerdo que ninguno de ellos se contradijo nunca.
Y tú dices, sí, eso pasó. O sea, ellos se pusieron de acuerdo para crear una gran mentira y engañar al mundo de que su maestro, su líder murió y su líder resucitó. Pero yo te hago una pregunta. ¿Quién de nosotros es capaz de vivir y de morir por una mentira? ¿Quién? Te pongo un ejemplo rápido. Imagínate a un hombre que se casa con una mujer, pero este hombre no ama a esa mujer. Se casa tal vez por interés, no lo sé, por la casa, el carro, no lo sé. Pero se casa con esta mujer, pero no por amor. Claro, en el altar él dice, te amo, voy a vivir para ti, voy a estar contigo en la enfermedad y en la escasez, en la riqueza, en la pobreza, bla, 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 bla. Entonces, wow, qué hombre tan comprometido. Pero es mentira, no la ama. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que dure ese matrimonio? Y más cuando enfrente los desafíos de la vida matrimonial, ¿sí o no casados? ¿Es fácil ser casado? Ni responden. Están en agonía ahorita, pobrecitos. No es nada fácil ser casados. No es nada fácil. Ahora, si no hay la base del amor y la verdad, ¿crees que ese matrimonio, por las diversas circunstancias que el matrimonio da, van a permanecer juntos? ¿Crees que o te cambio la pregunta, ¿crees que ese hombre que mintió, que dijo que amaba a esa mujer, pero que no la ama, va a ser capaz de dar la vida por esa mujer? Te digo esto por lo siguiente, porque estos hombres que escribieron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Pablo, todos estos hombres que atestiguaron y que dijeron que Jesús resucitó, por haber dicho que Jesús resucitó, vinieron persecuciones ante ellos, vinieron, ¿verdad? Castigos, algunos fueron azotados, algunos fueron muertos, algunos fueron echados al foso del Coliseo donde había leones, y por esa verdad ellos murieron. Yo me pregunto, ¿quién moriría por una mentira? Nadie. A menos que tú sepas que es la verdad. Ellos murieron crucificados. El apóstol Juan lo echaron a una olla de aceite hirviendo. O sea, ¿quién dice, bueno, creamos esta mentira y vamos a permanecer hasta la muerte por esa mentira? ¿Alguien lo haría? Nadie. Y esta gente fue capaz de morir. No por una mentira, sino por la verdad más grande que puede existir en este universo. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que Cristo murió por ti y por mí, pero Cristo también resucitó. Y Cristo está con nosotros. Esa es la verdad. Esa es la realidad. ¡Wow! Pero bueno, eso lo escribieron gente que vivió la experiencia, que conoció a Jesús, que caminó con Jesús, y por esa razón hasta murió por Jesús. Murió por esa verdad de proclamar que Cristo resucitaba. Ahora, ¿cuántos de aquí son cuarentones, cincuentones, por ahí? ¿Se acuerdan de una canción de Mecano que decía vuela, vuela? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vuela, vuela. Magneto, ahora Mecano. Magneto. Gracias, hermano. Que yo soy youth, pues yo no le sé a eso. ¿Se acuerdan? Vuela, vuela. Bueno, si lo recuerdas, eso pasó hace como 20, 30 años, más o menos, ¿no? Ya no son tan youth ustedes, ¿eh? Pero si lo recuerdas, es porque es fácil recordar lo que vivimos hace 20 años. ¿Por qué te digo esto? Porque en la historia hubo un hombre, y lo puedes ver históricamente, llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vivió cuando habían pasado ya casi 20 años de que Jesús había muerto y había resucitado. Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a los seguidores de Jesús. Saulo de Tarso era considerado como un sicario que mataba a todos aquellos que decían que Jesús resucitó. Porque para Saulo esa era una gran mentira.
Para Saulo eso era un gran engaño. Él decía, es imposible que un hombre resucite. Ahora, te digo también esto. Dentro de los testigos que afirman que Cristo resucitó, ¿sabes quién estaba? Un médico. Lucas, un médico. Y yo digo, para un médico decir que existe la resurrección es algo realmente ilógico. Porque los médicos se basan en la ciencia y hablando científicamente es imposible que alguien resucite. Pero lo que es imposible para la ciencia es posible para el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, sí. Por esa razón, no importa lo que la ciencia te ha dicho, no importa lo que el médico te ha dicho, no importa lo que el psicólogo te ha dicho, no importa lo que el de recursos humanos te ha dicho o lo que el banco te ha dicho, debes saber que lo que es imposible para este mundo es posible para el Rey de Reyes y Señor de señores. Si Él venció la muerte, ¿qué no puede vencer en tu vida? Somos más que vencedores en Él. O sea, es ilógico para un médico creer eso. Más sin en cambio, Lucas dice, señores, fui testigo y no solamente ocular, investigué. Él dice, lee Lucas, lee Hechos, yo investigué. Porque hablar de la resurrección de Jesús es hablar de evidencias. No solamente de fantasía, de evidencia. Dice Lucas, yo hice investigación científica y les puedo asegurar que Cristo vivió en esta tierra, caminó en esta tierra, enseñó en esta tierra, murió en esta tierra y resucitó. Bueno, Saulo de Tarso era lo contrario. Él odiaba a aquellos que hablaban de Jesús como el Mesías que había resucitado. Hasta que un día el mismo Jesús resucitado se le presentó en el camino. Se le apareció en el camino. Hechos capítulo número 8. Y le dijo, Hechos 9. Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué andas detrás de mis seguidores que proclaman que estoy vivo? Yo soy Jesús. Y dice que Pablo, a partir de ese momento, de ser un perseguidor y asesino de cristianos, se convierte en un mártir y un predicador del Cristo resucitado. Y bueno, él lo predicó hasta la muerte. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo golpearon, hasta que al último momento le cortaron la cabeza. Pero hasta el último momento, él dio testimonio de que Cristo había resucitado. Y él escribe lo siguiente, y quiero que me acompañes, por favor, a escuchar lo que Pablo escribe acerca de la resurrección de Jesús. Mira, 1 Corintios capítulo 15, dice así, y si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿cuánta predicación? Toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es también inútil. ¡Wow! O sea, Pablo está diciendo, señores, si Cristo no resucitó, han perdido el tiempo. Han perdido la vida. Si Cristo no resucitó, todo es inútil, nada sirve. Agarren este libro y tírenlo, quémenlo, despedácenlo, porque entonces nada tiene valor, nada tiene sentido. Si Cristo no resucitó, o sea, hemos perdido el tiempo y hemos perdido la vida, dice Pablo. Sigue diciendo, versículo 15, aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. O sea, llámanos entonces los hombres que más fraude hemos hecho en el mundo. Somos unos mentirosos, somos unos defraudadores, somos de lo peor, porque hemos enseñado que Cristo resucitó. O sea, todo. Es más, Él desafía, fíjate, ¿hasta dónde llega? Si Cristo no resucitó, olvídate de todo. Olvídate de todos los escritos sagrados, tíralos, quémalos, pisotéalos, porque son inútiles. Porque si hablan de que Cristo resucitó, pero es una gran mentira. Y si eso es una mentira, todo es una mentira. O sea, no podemos decir, esto sí es verdad y esto de acá no es verdad. No. O todo es verdad o nada es verdad. Es lo que dice Pablo. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria
y todavía están en sus... ¡Wow! O sea, si Cristo no resucitó, entonces todas tus oraciones han sido inútiles. Porque según tú estás orándole, estás pidiéndole a un Dios que te escucha, pero Él murió y su cuerpo está en la tumba y Él ya no te oye porque no existe. O sea, si Cristo no resucitó, todas tus canciones de adoración no sirven. Si Cristo no resucitó, todo lo que has pedido ha sido en vano. Porque no hay nadie que te escuche, no hay nadie que te atienda. Si Él está muerto, no tiene caso incluso orar. Y si hemos visto milagros, han sido circunstanciales, han sido por efectos del universo. Pero si Cristo no resucitó, o sea, no existe nada. No hay esperanza, no hay esperanza. Y sigue diciendo, dice, y en este caso también están perdidos. ¿Están qué? Perdidos todos los que murieron en la fe en Cristo. Cuando uno va al funeral, a un funeral, todos hemos ido a un funeral en alguna ocasión. Una de las frases que más común se dicen ahí en los funerales, algún día lo volveremos a ver. ¿Sí o no? Otra vez te volveré a ver. Bueno, si Cristo, dice Pablo, si Cristo no resucitó, ha sido una falsa esperanza. O sea, no hay nada después de la muerte. No existe nada después de la muerte. Se acabó todo después de la muerte. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos dignos de lástima. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Si Cristo no resucitó, ay, pobrecito de ti. ¿Por qué? Porque tanto te has esforzado por comportarte, tanto te has esforzado por ser una buena persona, tanto te has esforzado por, en lugar de pagar mal al que te hace mal, le haces el bien, tanto te has esforzado por servir a Dios, tanto te has esforzado por buscar a Dios, todo eso es inútil, o sea, eres digno de lástima. Perdiste tu vida, perdiste tu tiempo, o sea, todo lo que hiciste ha sido en vano. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, el abrazar principios, por ejemplo, el de serle fiel a tu esposa o a tu esposo, el no robar, el ser una buena persona, el no juzgar. ¿Sabes de dónde lo obtenemos? De este libro. Y este libro lo escribieron hombres que atestiguan que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y si eso es una gran mentira, que Cristo resucitó, todo esto es una gran mentira. Todo esto es inútil. Todo esto no sirve. Porque es fácil separar las enseñanzas de Jesús y esta verdad de la resurrección de Jesús. Hay gente que dice, pastor, mire, yo me identifico mucho con las enseñanzas de Jesús. Me gustan las enseñanzas de Jesús, pero eso de estar creyendo que Jesús camina conmigo todos los días, no, pastor, Jesús murió y lo que está muerto está muerto. Es más, todo tiene solución en la vida menos la... ¿Sí o no? Eso se dice mucho. Una frase muy coloquial, muy conocida. Entonces, hay gente que dice, no, yo sí me gusta mucho la vida de Jesús. O sea, soy fanático, me encanta, pero creer que Él vive, que Él está a mi lado. No, a otro con ese cuento. O sea, vemos la cuestión científica, imposible. Pero la resurrección de Cristo es la realidad más consistente que puede existir en este mundo. Porque si Cristo no resucitó, todas las enseñanzas que tú has practicado, lo que te has esforzado por ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, todo eso ha sido inútil, ha sido en vano, has perdido tu tiempo, pobrecito de ti. Mejor, ¿verdad?, irnos de lleno a la perdición. Al fin y al cabo, no existe nada después de la muerte si Cristo no resucitó. Porque así vive mucha gente que cree que Cristo resucitó, pero vive como si Cristo estuviera muerto. Habla como si Cristo estuviera muerto. Actúa como si Cristo estuviera muerto.
Porque no hay un cambio, una transformación en su vida, porque ellos creen que Jesús es un asunto de religión solamente. Pero déjame decirte que Jesús no es una religión. Jesús es una persona. Jesús es un Dios vivo. Jesús no se queda en un lugar llamado iglesia. Jesús camina con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Él es real y camina contigo y conmigo. Por eso, saber que Cristo vive, que Cristo resucitó, debe cambiar nuestra perspectiva. Y debemos comprender esto. Nuestra fe no está basada en enseñanzas solamente. No. Nuestra fe no está basada en enseñanzas religiosas. No, nuestra fe está basada en la realidad de la presencia de Jesús. Es decir, nosotros no creemos en Jesús solamente porque me lo han dicho, porque un pastor me lo inculcó, porque mi mamá me lo enseñó, porque lo oí en el catecismo, porque lo oí en la iglesia. No. Yo creo que Jesús resucitó, que Jesús vive, porque no solamente lo he oído esa historia, sino porque también Él se ha manifestado en nuestra vida. Porque Él un día, cuando yo estaba sin esperanza, me dio esperanza. Él me cambió, Él me transformó, Él me sanó, Él me levantó. Él se manifiesta día a día en nuestras vidas. Él es real. Mi fe no está basada en una serie de enseñanzas, sino en una realidad. Cristo está vivo. Cristo está contigo. Cristo está a tu lado. Él se quiere manifestar a tu vida. Él es real. ¿Cuántos dicen amén? No creemos que Él vive porque tenemos una imagen de Él. Creemos que Él vive porque Él se ha hecho realidad en nuestra vida. Y mira, Pablo sigue diciendo lo siguiente. Acompáñame a Corintios. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Él murió por ti y por mí, murió por mis pecados, murió por los tuyos, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Es decir, Pablo dice, no solamente yo lo vi. O sea, no solamente créanme a mí, hay infinidad de testigos que vieron a Cristo resucitado. O sea, no es que sus enseñanzas cobraron vida, no. Él resucitó de forma literal. Tan literal resucitó que tú puedes ir a Jerusalén y puedes visitar la tumba, el sepulcro donde metieron su cuerpo, y vas a encontrar algo. Vas a encontrar nada. Puedes ir a la tumba de Buda, a la tumba de Mahoma, abrirla y pasar ahí, y vas a ver restos de los cuerpos de Buda, restos de los cuerpos de Mahoma. Pero vas a Jerusalén, a la tumba de Cristo, y vas a encontrar absolutamente nada, porque Él se levantó de la tumba. Porque Él venció la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Entonces, no solamente porque nos los han contado, sino porque lo hemos experimentado. Y sigue diciendo, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y se apareció a mí, a los 12 y a más de 500 hermanos. Versículo 7. Luego se apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano de Jesús, el que te decía yo. O sea, el hermano en la carne de Jesús. Aquel que hasta el final, hasta que vio a su hermano resucitado, dijo, tenía razón. Sí era el Mesías. Yo creí que estaba loco mi hermano, porque así lo trataban. Le decían, muy poderoso. Pues vete, manifiéstate al mundo. No nos digas que tú eres el Mesías. Vete y manifiéstate al mundo. Ya saben cómo son los hermanos. Te apoyan en todo, ¿verdad? Los hermanos. Los hermanos son los que más creen en ti, los que más porras te echan, ¿verdad? Bueno, así le pasó a Jesús. Pero hasta que Jesús se apareció resucitado a Jacobo, Jacobo dijo, Señor mío y Dios mío, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Y Pablo dice, y después se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
el meollo del asunto no es si fue primero el huevo o la gallina. No, el meollo del asunto, o la pregunta más importante que tú y yo debemos hacernos en esta mañana es si Jesús verdaderamente resucitó y está vivo, o murió y se quedó en la tumba. Esa es la pregunta más importante que hoy tienes que hacerte. Esa es la pregunta más trascendental que tienes que hacerte. Porque si tú crees que Jesús resucitó, escúchame, entonces crees esto: que en la cruz no fue Cristo el que murió. No, no, no. En la cruz no fue Cristo el que murió. En la cruz fue la muerte la que perdió su poder en Jesús. En la cruz, o sea, todo el mundo vio a Jesús morir. Sí, físicamente murió, pero cuando Jesús murió, la muerte perdió su poder, porque hasta ese día nadie había podido contra ella. Hasta ese día nadie había podido vencerla. Cuando alguien moría, decían: se acabó todo para ese alguien. Pero después de Cristo, cuando alguien muere, podemos testiguar y podemos decir y podemos proclamar que nada se ha terminado. Al contrario, empieza lo mejor de nuestra vida. Y un día, dice la Biblia, así como Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos. Así que dile que está a tu lado: tienes hermano para mucho rato. O sea, o quiéreme ahorita, porque me vas a tener contigo para siempre. ¡Wow! En Cristo la muerte no venció. La muerte fue vencida por Jesús. Amén. Pero óyeme bien, tu eternidad está ligada hacia lo que tú puedas creer acerca de Jesús. Tu vida, después de esta vida, esta vida es temporal. ¿Cuántos años podemos vivirla? 50, 60, 70, 80, no lo sé, 90. No lo sé. No sé cuánto tiempo Dios nos permite respirar en esa tierra. Pero tu eternidad está ligada a lo que hoy crees, a lo que tú crees el día de hoy acerca de Jesús. ¿Realmente Jesús resucitó? Porque si Jesús resucitó, repito, tu vida no puedes seguirla viviendo como hasta hoy la has vivido. Si realmente esta verdad de que Cristo vive, de que Cristo venció la muerte, entonces tu vida no puede seguir siendo como hasta el día de hoy. Porque no vas a encontrar satisfacción en esta tierra, no vas a encontrar bendición y felicidad en esta tierra hasta que hagas que el Jesús de la historia, el Jesús que se habla en los libros de historia, el Jesús que se habla alrededor del mundo, de la historia, se mete a tu historia. La plenitud de tu vida viene hasta que el Cristo de la historia se meta en tu historia de vida personal. Por eso, iglesia, la pregunta más importante del día de hoy no es esta, está en pantalla. No es: creo que Jesús existió. O sea, yo te pregunto: ¿crees que Jesús existió? ¿Tú qué respondes? Ay, muy poquitos. No sé, entonces ¿a quién le cantan? Al pastor lo ve muy guapo que hasta le cantan. Yo pregunto: ¿crees que Jesús existió? Ok, esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es: ¿he rendido mi vida al Cristo resucitado? Porque hay una fe, óyeme bien, hay una fe que es una fe que no te recomiendo. La fe a nivel de demonio. Ay, Dios. La fe a nivel demoníaco. Mira, dice la Biblia que los demonios creen. Así dice la Biblia, Los demonios creen y tiemblan. ¿Lo han leído alguna vez en la Biblia ese pasaje? Dice: hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos creen, pero no hay transformación. Creen, pero no se rinden. Creen, pero no entregan su vida a Dios. Y muchos que se llaman cristianos tienen esa fe a nivel de demonio, que creen pero no se rinden
ante el Dios que creen. No le entregan su vida, viven su vida a su manera, hacen de su vida lo que ellos quieren. Y creer que Jesús resucitó implica una respuesta de tu parte y de mi parte. Porque Él está vivo, Él está real, Él está. Y si Él es real y está vivo, está esperando una respuesta de tu parte. Iglesia, Cristo vive. Dije, Cristo vive. No se trata de una religión, se trata de una relación con una persona. Por eso no nos llamamos religión, porque la religión tiene que ver con abrazar dogmas, abrazar doctrina, abrazar puntos dogmáticos, doctrinales. No, nosotros no hablamos de una religión, nosotros hablamos de una relación con alguien que está vivo, con una persona llamada Jesucristo. Jesús dijo: Padre, que te conozcan a ti y que me conozcan también a mí. Y conocer a Jesús se trata de una relación. Tú no puedes pensar y creer que Cristo vive y tú no tienes una relación con Él. Tú lo miras como una religión de domingo, lo miras como una religión semanal, quincenal, y toda la semana te olvidas de Él. Y toda la semana como si Él no existiera. Dile que está a tu lado: no se puede. Si Él está vivo, si Él resucitó, Él está esperando una relación contigo, no una religión. Él está esperando una relación diaria contigo, porque Él camina diariamente contigo. Él no se queda aquí y se apaga y se acuesta y se queda aquí inerte. No. Por eso Él dijo: no me hagan una imagen que se quede inerte. Yo no soy una imagen que está inerte. Yo soy un Dios vivo que camina contigo, que se mueve donde tú estás, que está donde tú te encuentras y que te puede ayudar en el momento que más lo necesites. Soy un Dios que ni la muerte lo pudo derrotar. Por lo tanto, no hay nada en tu vida que yo no pueda vencer. Pero no me vas a conocer hasta que tengas una relación personal conmigo, hasta que me metas a tu vida, hasta que tengas una revelación de que Él es real y que camina contigo. Iglesia, Él está aquí. Quiero que te pongas de pie, por favor. Él es más real que el aire que hoy estás respirando. Él es más real que lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Por eso hay gente que dice: es que ¿cómo creer en un Dios al que no siento? Es que Él es más real que tus sentimientos. Él está aquí. La pregunta no es si Él está aquí, la pregunta es: ¿qué vas a hacer hoy ante su presencia? ¿Qué vas a hacer hoy ante esta revelación de su presencia? Mi consejo es: no te vayas de aquí sin rendirle tu vida a ese Jesús, que no es un Dios que murió y se quedó en el pasado, que es un Dios que resucitó y que está presente en esta hora. Ríndele tu vida a Jesús. Ahí donde estás, que te parece, inclinas tu rostro un momento. Jesús resucitó públicamente. Él no lo hizo a escondidas. Él resucitó de manera pública y se presentó de manera pública. Murió públicamente y resucitó públicamente. Nos corresponde a ti y a mí confesarlo también públicamente. Y ahí donde estás, inclina un momento tu rostro. Yo te invito a que lo confieses de manera pública a través de una oración. Quiero ayudarte en esta oración. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Y dile con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, dile: Señor Jesús, hoy creo que tú estás aquí. Hoy creo que tú venciste a la muerte, que tú eres real. No eres una religión, eres una persona real. Eres un Dios vivo. Por eso hoy, ante esta realidad, te entrego mi vida.
abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, por actuar inconscientemente de tu presencia, por hacer las cosas como si tú no existieras. Yo te pido perdón por todas esas palabras malas que han salido de mi boca como si tú no existieras. Te pido perdón por la manera en cómo he tratado a los que me rodean como si tú no existieras. Pero hoy entiendo que eres real, que estás vivo, que estás con nosotros. Hoy decido rendirte mi vida, entregarte mi corazón, entregarte todo lo que soy y todo lo que tengo, porque comprendo que vale la pena servirte, vale la pena seguirte, vale la pena amarte, incluso vale la pena dar la vida por ti, porque eres real. Estás aquí, estás aquí. Hoy te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y con tus palabras empieza a adorar a Jesús. Empieza a adorar a Jesús. Vamos, dile: Jesús, te adoro. Jesús, te alabo. Eres un Dios real. No eres una religión. No eres solamente un dogma. No eres un dogma. Eres una persona. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos, vamos, dile: Jesús. Gracias, amado Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, porque tú eres real, porque tú eres el que hace todas las cosas posibles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Cristo vivo. Al Cristo vivo. ¿Sabes? Hasta tu forma de adorar debe cambiar. Porque a veces adoramos como si estuviéramos adorando a la pared. Cantamos tan desganados como si el que recibe la adoración fuera la cortina. Pero debes saber que el que recibe tu adoración es un Cristo vivo. Es un Dios vivo. No es un becerro, no es una estatua, es un Dios vivo que se mueve, dice, en medio de la alabanza de su pueblo. Si cada vez que vengas un domingo a adorar a Dios, a exaltar a Dios, hazlo sabiendo que Él vive. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, al Cristo vivo. ¡Wow! Puedes tomar tu lugar, puedes ponerte cómodo. Sé que el Espíritu Santo a través, ¿verdad?, de su palabra ha fortalecido tu fe. Entender que no crees en un credo, no crees en una religión, crees en una persona viva llamada Jesús. Llamada Jesús. Pueden tomar su lugar, por favor. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Nos queda una semana solamente. La próxima semana cerramos esta serie. Cerramos esta serie la próxima semana y va a estar muy bueno el mensaje. Es que no te lo pierdas. Cerramos con broche de oro. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos la siguiente semana, 10 de la mañana o 5:30 de la tarde. Nos vemos en tu casa, Comunidad de Dios Centro. Bendiciones, iglesia. Dios te bendiga. Bendiciones. Te invitamos a continuación a ver los anuncios de la semana. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hemos comprendido que el bautismo en agua es un acto de obediencia a Dios. Comunidad de Dios Centro celebra bautizos en agua. Si tú has creído en Jesús y deseas dar este paso de fe y obediencia, regístrate hoy mismo. Grandes bendiciones te esperan después de tu bautizo.
Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire. Mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día.